Bien, este problema trata sobre sistemas equivalentes de fuerzas y dice, mientras se usa un sacapuntas, dice un estudiante aplica las fuerzas y el par mostrado. Es decir, que tenemos dos fuerzas aplicadas, una en el punto C, otra en la punta, en el borrador del lápiz, en B. Y además está siendo aplicado un momento de 1 libra-pie sobre el lápiz. Determine las fuerzas ejercidas en B y C sabiendo que estas fuerzas y el par son equivalentes a un sistema fuerza par en A que consiste de la fuerza resultante de 2.6 libras en I más RYJ menos 0.7 libras en K. Y el par, el momento alrededor del punto A, el par o momento resultante alrededor del origen, que es igual a menos mxi más 1 libra-pie J menos 0.72 libra-pie en K. Además nos pide encontrar los valores correspondientes de RY y mx, que son correspondientes a la fuerza y el momento resultantes. Bien, vamos a comenzar primero haciendo el análisis de las fuerzas. Primero, cuando nosotros vamos a hacer una sustitución de estas fuerzas y de estos pares, necesitamos encontrar la fuerza resultante. Como son dos fuerzas las que están actuando y observamos que B, por ejemplo, es una fuerza dirigida a lo largo del eje X o paralela al eje X, es decir, simplemente va a tener una componente y además tenemos una fuerza C. Entonces esta resultante va a ser la magnitud multiplicado por el vector unitario I. El vector va dirigido a lo largo de la dirección X positiva. Y observamos que la fuerza en C tiene tres componentes cartesianas, Cx, Y, que es positiva, menos Cy en J, menos C sub Z en K. Ninguna de esas componentes son conocidas. Sin embargo, tenemos la resultante, el valor del vector resultante ya lo conocemos, por lo tanto podemos igualar ese resultado, 2.6 libras en I, más RY en J, menos 0.7 libras en K. Y esto va a ser igual a la suma de cada una de las componentes en el lado derecho de la ecuación. Observamos que con el vector unitario I aparecen dos componentes, que son la componente de B y de Cx. Las vamos a agrupar. Y quedaría de la siguiente manera. Bien, para nosotros ir resolviendo esto necesitamos igualar las componentes correspondientes a x, y, z de cada lado de la ecuación. Por lo tanto, aquí vamos a tener prácticamente un sistema de ecuaciones que lo vamos a escribir en x, por ejemplo. Vamos a tener que del lado izquierdo la fuerza o la componente 2.6 libras va a ser igual a lo que aparece en el lado derecho, B más Cx. Como no podemos resolver en este momento esta ecuación, vamos a dejarla planteada como una ecuación número 1. Lo mismo hacemos para la componente en Y de cada lado, las igualamos. RY va a ser igual a menos CY. Tampoco podemos resolver esto por ahora y lo vamos a dejar planteado como nuestra ecuación número 2. Lo mismo planteamos en Z. En Z vamos a tener que menos 0.7 libras es igual a menos C sub Z. Esto nos indica que ya encontramos uno de los valores correspondientes a una de las componentes para el vector C. C sub Z es igual a 0.7 libras, que es un resultado que nosotros vamos a utilizar más adelante
cuando encontremos el momento resultante. Por ahora, con respecto a las fuerzas, es lo único que podemos hacer. Vamos a dejar pendientes de resolver estas dos ecuaciones. Y ahora pasamos a aplicar o a encontrar el momento resultante. El momento resultante alrededor del punto A, que es el origen, ya tenemos el vector. Sin embargo, tenemos que plantearlo. Repito, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar ese momento resultante a partir de qué efecto rotacional va a generar cada una de las fuerzas actuando en este sistema con respecto al pivote. El punto A es justamente el origen. Es decir, que vamos a tener que trazar un vector de posición, por ejemplo, de ese punto, del punto A, hacia un punto de la línea de acción de B, de la fuerza B y de la fuerza C. Si nos centramos por ahora en la fuerza B, observamos que su línea de acción va a lo largo del eje X. Quiere decir que a lo largo de esta línea de acción va a llegar un punto en el que va a cruzar con el eje Z. Es decir, que tendríamos que plantear un vector de posición desde A hacia ese punto. Y ese va a ser nuestro vector de posición RB. Lo mismo tenemos que hacer con el vector de posición que corresponde a la fuerza en C. Vamos a trazarlo desde A, desde el origen, hacia un punto de la línea de acción, que en este caso es el único punto que conocemos de la línea de acción del punto C. Estos dos vectores nos van a servir para el cálculo del producto cruz entre el vector RB con B y RC cruz C. Este momento resultante, por lo tanto, va a ser la suma voy a corregir, aquí le puse un signo positivo, es un producto cruz. Pero además está siendo aplicado un par sobre el lápiz. Es un efecto rotacional debido al funcionamiento de la sacapunta que tenemos que considerar también. Entonces aquí le vamos a colocar un momento aplicado sobre el lápiz. Para establecer estos vectores de posición necesitamos conocer las coordenadas de un punto de la línea de acción de la fuerza B y de C. Vamos a expresar de esa forma y observamos lo siguiente. Si la línea de acción de B corta al eje Z, quiere decir que solamente vamos a tener una coordenada en esa dirección. No tenemos ningún desplazamiento ni en X ni en Y. Es decir, repito, solamente corta al eje Z. Y esa distancia va a corresponder a la suma de estas dos distancias, de esta distancia de 2 pulgadas y esta de 1.75. Por lo tanto, para esa fuerza, en X vamos a tener un punto de la línea de acción que va a ser 0 en X, 0 en Y, y la suma de esas dos distancias decía 3.75 pulgadas. En C ocurre algo similar. Bueno, en este caso el punto C, sobre el cual está siendo aplicada la fuerza, se encuentra en el plano XZ. Es decir, que solamente vamos a tener coordenadas diferentes de 0 para esas direcciones. En X vamos a observar que la distancia es de 3.5 pulgadas. La altura va a ser 0, no hay ningún desplazamiento vertical. Y tenemos la distancia de 1.75 pulgadas en Z.
todas positivas. Si ahora nosotros vamos a plantear nuestros vectores de posición con respecto al punto A, que es el origen, quiere decir que a las coordenadas del punto final, del punto B o punto de llegada, le vamos a restar las coordenadas del punto inicial de cada vector, es decir, del punto A. Por lo tanto, nuestro vector de posición va a quedar escrito de la siguiente forma. RB va a ser la coordenada de X del punto B menos la coordenada de X del punto A, 0 menos 0. La coordenada en Y del punto B menos la coordenada en Y del punto A, lo mismo, 0 menos 0. Y la coordenada en Z del punto B menos la coordenada en Z del punto A. Es decir, que nuestro vector de posición para la fuerza B corresponde a 3.75 pulgadas por el vector unitario K. Exactamente lo mismo planteamos ahora para nuestro vector de posición RC. La coordenada en X del punto C es 3.5 menos 0, menos la coordenada en X de A, es decir, 3.5 pulgadas en Y. Para ambos puntos no tenemos ningún desplazamiento vertical, por lo tanto va a ser 0 en J, nos lo vamos a colocar. Y para Z sería 1.75 menos 0. Tenemos nuestros dos vectores de posición. Solo tenemos que observar algo. Las componentes del momento resultante están escritas en libra por pie. Eso implica que vamos a tener que convertir estos vectores de posición que están en pulgadas, los vamos a pasar a pies. Recordemos que un pie corresponde a 12 pulgadas. Eso significa que vamos a tener que dividir cada componente entre 12 para convertirlo a pies. Pueden verificar los resultados que voy a colocar a continuación. Para el vector RB, esa conversión equivale a 0.31 pies en la dirección K. Y para el vector de posición C, 3.5 entre 12 corresponde a 0.29. En la dirección I, más 0.145 pies en la dirección K. Habiendo ya establecido ya estos dos vectores de posición, vamos ahora a plantear los momentos de la fuerza que origina la fuerza B y la fuerza C con respecto al punto A. Pero también vamos a considerar el momento que está siendo aplicado sobre el lápiz. Eso ya está establecido y ese momento corresponde a un momento de 1 libra-pie y por el sentido de rotación, si nosotros hacemos la aplicación de la regla de la mano derecha, el pulgar nos va a indicar que ese momento va dirigido a lo largo del eje X positivo, de la misma forma que la fuerza B. Por lo tanto, aquí le vamos a colocar un vector unitario ahí. Vamos a plantear ahora los vectores, los productos cruz. RB cruz B. Aquí podemos utilizar cualquiera de los métodos
ya sea el método de Sarrus, el método de cofactores o el método de la regla de la mano derecha. Recordemos en Sarrus, por ejemplo, o si resolvemos esto por determinantes, en la primera fila se colocan los tres vectores unitarios, I, J, K, luego las componentes del vector de posición, que decíamos es 0 en I, 0 en J y 0.31 en K, y por último las componentes de la fuerza. Si volvemos a la fuerza que teníamos definida originalmente, esta fuerza B simplemente tiene una componente I, cuya magnitud es B, 0 y 0. Pueden resolver este producto cruz. Aquí solamente voy a colocar el resultado. Esto corresponde a 0.31B en la dirección J. Luego RC cruz C. De manera similar, los vectores unitarios en la primera fila. El vector de posición RC, que equivale a 0.29I, 0 en J y 0.145 en K. Y vamos a colocar las componentes de la fuerza que nos vamos a dejar planteado como una incógnita, aunque ya conocemos una de ellas. Aquí sería Cx menos Cy y menos Cz. De nuevo pueden resolver este producto, pero al final el vector resultante es el siguiente: 0.145 Cy en I menos 0.29 Cz menos 0.145 Cx en la dirección J menos 0.29 Cy en K. Vamos a volver a la ecuación principal del cálculo de los momentos, el momento resultante, que es esta que tenemos acá. Y vamos a reemplazar de una sola vez a cuánto equivale ese momento resultante alrededor del punto A. El enunciado nos dice que ese par o ese momento resultante equivale a menos mx en I más 1 libra-pie en J menos 0.72 libra-pie en K. Ese es nuestro momento resultante. Vamos a sumarlo o vamos a igualarlo a la suma de el producto de RB cruz B, que es, decíamos, 0.31B J más 0.145 Cy en I. Acá podemos aplicar directamente el signo menos a lo que se encuentra dentro del paréntesis. Si aplicamos ese signo menos, aquí quedaría con un signo positivo y adentro también tendríamos valores positivos, 0.29 Cz más 0.145 Cxj menos 0.29 Cy por el vector unitario K. Y a su vez tendríamos que sumarle el momento que está siendo aplicado sobre el lápiz, que lo habíamos definido ya anteriormente como 1 libra-pie en la dirección I.
De manera similar que como hicimos con la fuerza resultante, vamos a igualar las componentes correspondientes a las direcciones en X del lado izquierdo con las del lado derecho, Y del lado izquierdo y del lado derecho y Z de la misma forma. Por lo tanto, vamos a tener otro sistema de ecuaciones que tendremos que resolver. Bien, observando acá y obteniendo la aquí en X, vamos a tener, obteniendo la igualación de las componentes, vamos a tener que menos mx va a ser igual a los términos que aparecen con el vector unitario y en el lado derecho, que son 0.145 multiplicado por CY más 1 libra-pie, que es el momento aplicado sobre el lápiz. De nuevo, por ahora no podemos resolver esta ecuación, tenemos dos incógnitas. Vamos a dejar planteada esta ecuación como la ecuación número 3. Hacemos lo mismo en Y. En Y vamos a obtener 1 libra-pie va a ser igual a 0.31b más 0.29 cz más 0.145 cx y esas dos ecuaciones quedan igualadas. Ahora, podemos sustituir el valor de c sub z, que ya lo habíamos encontrado anteriormente de las primeras ecuaciones que habíamos planteado para la fuerza resultante. C sub z, decíamos, equivale a 0.7 libras. Es decir, que podemos sustituir ese valor y vamos a tener una ecuación más simple. Efectivamente, aquí tenemos el valor de C sub z es 0.7 libras. Vamos a sustituir ese resultado acá. 1 libra-pie es igual a 0.31b más, y que vamos a multiplicar 0.29 por 0.7. Al realizar esta operación, vamos a simplificar un poco la ecuación y vamos a tener una ecuación con dos incógnitas, b y cx. Ese resultado es de 0.203. Bien, recordemos que aquí estamos multiplicando 0.29, son pies, aquí tiene unidades de pies, y 0.7 libras, por lo tanto aquí esto tendría unidades de pie libra o libra-pie, más 0.145 cx. Resolvemos para esta, bueno, va a ser una resta de 1 libra-pie en el lado izquierdo menos 0.203. Esta ecuación nos queda ya simplificada de la siguiente forma: 0.31b más 0.145 cx va a ser igual, repito, a 1 libra-pie le restamos 0.203, estos son 0.797 libra por pie. Eso es con respecto a la componente en Y del momento resultante. Falta todavía establecer qué es lo que ocurre con Z, en la dirección Z.
Igualamos de la misma forma y vamos a tener que menos 0.72 libra-pie va a ser igual a la componente en z del lado derecho de nuestra ecuación, que equivale a 0.296y menos 0.29. Recordemos que esta 0.29 también equivale a pies, por lo tanto ya podemos encontrar cuánto vale CY despejando. Tendríamos que dividir, este 0.29 pasa a dividir al otro lado con su signo negativo y nos queda un valor de, o una magnitud de 2.41 libras. Para la componente Y del vector C o de la fuerza C. Bueno, voy a escribir acá en la ecuación anterior, vamos a señalar, esta es nuestra ecuación 4. Bien, si nosotros conocemos ahora CY, podemos irnos a la ecuación número 3. Con ella vamos a encontrar el valor de la componente en X del momento resultante. De la ecuación 3, observamos que es esta que tenemos acá, menos mx es igual a 0.145 por la magnitud de C sub y. Bueno, recordemos algo. C sub y tiene una componente negativa. Por lo tanto, aquí vamos a considerar ese sentido del diagrama de cuerpo libre. Observábamos nosotros que la componente en Y quedaba negativa, iba dirigida hacia abajo, se lo vamos a recordar. Esta es nuestra componente CY. Va hacia abajo, por lo tanto, le vamos a considerar en este caso ese sentido. Menos 2.41. Y además le vamos a sumar 1.45, perdón, 1 libra-pie, que es el momento aplicado sobre el lápiz. Y aquí vamos a obtener el resultado. El valor de ese momento, mx, va a ser igual a menos 0.65 libra por pie, resolviendo esa ecuación. Ya tenemos entonces nuestra incógnita que proviene del momento resultante alrededor del punto A. Mx vale menos 0.65 libra pie. También tenemos otra ecuación que todavía falta por definir, que es la relación que existe entre esta componente CY con la resultante en Y. Habíamos llegado a una ecuación 2, que es esta de acá, en donde decíamos que RY es igual a menos CY. De la ecuación 2, entonces tendríamos que RY es igual a menos CY, por lo tanto, el menos de la ecuación y el menos que tiene el sentido, que nos da el sentido de la fuerza CY, esto quedaría como 2.41. Ya tenemos otra incógnita despejada.
Solamente haría falta resolver la ecuación número 4 con la ecuación 1 que habíamos planteado a partir de la fuerza resultante, y con eso ya tendríamos todas las componentes desconocidas de esta fuerza y de este momento resultante. Recordemos que la primera ecuación que habíamos planteado había quedado una ecuación con dos incógnitas, que son B y CX. La suma de esas dos componentes equivalen a 2.6 libras. Vamos a tomar entonces la ecuación 1. La ecuación 1 es 2.6 libras. Y tomando la ecuación que tenemos acá arriba, la ecuación 4, (0.31b) más 0.145 CX es igual a 0.797 libras, que es esta ecuación la que nosotros estamos reescribiendo. Ahora todo se ha reducido a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que podemos utilizar cualquiera de los métodos, ya sea un método de sustitución, de igualación, de reducción, para obtener los siguientes resultados. Esas operaciones ustedes las pueden realizar para encontrar que CX vale 0.05 libras y que B vale 2.55. Con esto entonces ya encontramos todas nuestras incógnitas. Habíamos mencionado que C sub Z equivale a 0.72 libras, que MX es menos 0.65 libra pie, que RY equivale a 2.41 libras, que CY al menos 2.41 libras, y con eso hemos respondido a todas, hemos encontrado todas las incógnitas que teníamos en este problema.